Hola a todas y a todos. En el campo de la filosofía y la ciencia también tenemos científicas que pueden revolucionar el mundo del pensamiento, como Lynn Margulis. Vamos a hablar con José Antonio para que nos la explique. Hola José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Maripaz, ¿cómo estás? Bien, veo que has traído un libro muy sugerente, Sí, un que libro es La vida. ¿Qué es la vida? Es la renovación de una pregunta que había hecho Schrödinger, ¿te acuerdas? ¿Qué es la vida? El gran científico. Y aquí Lynn Margulis y su hijo Dorian Sagan, hijo de Carl Sagan, que fue el primer marido de Lynn Margulis, vuelven a formular con una respuesta más compleja que la que dio Schrödinger. De todas formas, vamos a recordar que seguimos en el ámbito de las filósofas ante la ciencia y tecnología, pero como en un subapartado, en un momento que no vamos a preguntarle a las filósofas por ese campo científico, sino que vamos a preguntarle a las científicas, porque muchas veces hay aportaciones muy significativas que afectan a las propias entrañas de la filosofía. Así es. Y esto es lo que ocurre con Lynn Margulis, también con Dorian Sagan y podríamos decir con Carl Sagan. Pero bueno, vamos a centrarnos en ella. Sí. Cuéntanos algo de su biografía para que la conozcamos. Ella nació en el año 1938 y murió en el 2011, o sea, vivió una vida bastante completa. Fue una estudiante precoz de biología y fue profesora de universidad y trabajó también para la NASA. Y siempre fue una bióloga, una estudiante y luego una profesora y luego una intelectual en general, controvertida, polémica, inconformista y creyente de sus intuiciones. Y una de las intuiciones más significativas van al momento de aparición de la vida en el cosmos, o en la Tierra, vamos a decir. En la Tierra. Un paso después, porque el momento de aparición de la vida es muy complejo, no sabemos muy bien cómo empezó la vida, cómo surgen las células, por decirlo así, sin núcleo, que es el origen de la vida. Pero sí nos podemos situar, y ella se situó, en el nacimiento de las células con núcleo, que es como el ladrillo vital de todos los organismos que pululan a lo largo de la Tierra. Y ella se centra en cómo se constituye este organismo pluricelular, que es un organismo que es capaz de moverse, de alimentarse y de reproducirse. Y su gran aportación en contra de las corrientes dominantes en la biología de su época es que este organismo nace, por decirlo así, por asociación, por simbiosis, a partir de unas bacterias que se comen unas a otras, pero al comerse no se fagocitan, no se destruyen, sino que se conservan, lo que es comido se conserva y establece una relación con el que le come que de alguna manera crea un organismo nuevo. O sea, por lo tanto, la vida, tal como nosotros la entendemos ya constituida, se basa en la simbiosis, se basa en la cooperación y no se basa, como dice el darwinismo estricto, y esto ya le costó muchos enfrentamientos, no se basa en una confrontación pura, en una confrontación además azarosa. Claro, entonces, verdaderamente podemos decir que la vida produce una organización, y de ahí incluso la expresión es un organismo. Ahí hay que distinguir porque ella tiene como una doble aportación. Ella tiene una aportación de la vida pequeña, del microcosmos, donde la teoría es de la simbiosis y luego tiene una teoría general de la vida de la Tierra. Es una teoría que formuló primero uno que se llamaba Lovelock, un científico inglés, y que ella adoptó, que es lo que se llama la hipótesis Gaia. Y la hipótesis Gaia lo que dice es que el conjunto de la vida terrestre, todos los organismos, forman no un organismo, no un superorganismo, sino forman un sistema. Y entonces aquí también hay una cooperación, etcétera, pero es muy importante entender que se forma un sistema en un organismo porque a veces se lee esta hipótesis macro, esta hipótesis de la vida en general, que es una vida que se autorregula de alguna manera, se lee como una cosa ligada a la New Age, ligada a un cierto espiritualismo, y es una hipótesis materialista. Totalmente. Y por lo tanto ella lo dice expresamente, evita la palabra organismo porque daría la impresión de que la Tierra sería como un gran animal que tendría incluso conciencia de sí mismo y nos iríamos por derroteros peligrosos. Entonces prefiere utilizar, siguiendo la teoría de sistemas de Luhmann, utilizar la palabra sistema. Es un sistema que sí
se autoorganiza, es decir, no tiene una conciencia de sí mismo, pero tiene un principio de autoorganización. ¿Qué te iba a decir, para situarnos, en qué momento podríamos fechar dentro de lo que se sabe hoy día el origen de esa vida, de esa organización? Bueno, la vida como tal nace hace 3.800, 4.000 millones de años. ¿No sabes que la Tierra tiene 4.500 millones de años? Más o menos, la vida se inicia muy rápidamente en la Tierra. El origen, la forma, es una cuestión muy discutida, pero sí nos consta que esos 3.800, 4.000 millones de años hay vida. Y la vida empieza en estructuras muy simples y se va complicando. Y esto es lo que consiste también la simbiosis. La simbiosis es una complicación que se va posibilitando por la colaboración, no se excluye la competencia y que de alguna manera genera estructuras que se autorregulan y que producen lo que se llama emergencias. Es decir, que van apareciendo seres que no derivan mecánicamente de los seres anteriores, sino que derivan mediante procesos más complejos, procesos que no son lineales. Por eso, el darwinismo estricto, que es mutación, selección natural, se opone a este tipo de organicismo, porque sospecha que introduce factores ocultos. Y no, lo que introduce es un tratamiento más acorde a la complejidad de la vida, sin caer, esto es muy importante, en divagaciones de corte espiritual, en cosas extrañas. Es una teoría que está probada porque las bacterias que de alguna manera se simbiotizan para dar origen a la célula que luego se divide, etcétera, son bacterias que se pueden encontrar por separado. Entonces las tenemos por separado y las tenemos juntas. Entonces se han juntado de alguna manera. La forma de la fagocitación original, por decirlo así, es potente. Luego está probado. Es decir, no son hipótesis metafísicas en el sentido malo de la palabra. Lo que pasa es que lo que muestran es un mundo muy complejo, un mundo que se autorregula. Hubo otra mujer, Barbara McClintock, que fue la primera que expresó esto, que es una de las que está en el origen de la epigenética, porque la epigenética es otra forma de llamar a esto de una manera. Y Barbara McClintock fue sometida a humillación y a burla por parte de sus colegas, igual que Margulis por parte de Dawkins, el del gen egoísta, fue sometida a críticas acerbas, ¿no? Porque de alguna manera se escapaba del mecanismo lineal, mecánico, puramente mecánico, a la hora de explicar científicamente el origen de... Sin embargo, claro que supone ruptura o novedad la teoría endosimbiótica de Margulis, supone respecto al darwinismo. Pero dado que estamos en un apartado de filosofía, de cara a la imagen del ser humano, totalmente. O sea, hablamos de revolución copernicana, hablaba Dorian Sagan de revolución copernicana, la primera el Sol en el centro y no la Tierra, la segunda la teoría de Darwin, formamos parte de una evolución de otras especies, son revoluciones. La teoría endosimbiótica, por ejemplo, en nuestras escuelas y en institutos se estudia. Pero ¿cree ella que ha calado en la mentalidad de la población, incluso en la mentalidad de los científicos? ¿Verdaderamente tenemos asimilado que somos fruto de un sistema de elementos que se organizan? Sí, que la individualidad, por decirlo así, tal como se interpreta a sí misma, no es el centro de la determinación de la vida real. Esto es una de las consecuencias más importantes de su teoría. Nosotros somos individuos en ciertos niveles, naturalmente, y políticamente, lingüísticamente, pero como estructuras biológicas somos una comunidad. Y somos una comunidad cooperativa. Nosotros tenemos millones de bacterias, estamos constituidos por millones de organismos que a su vez tienen dentro otras estructuras, otros sistemas, otros organismos. Esta idea es algo que se viene dando en filosofía como un elemento penetrante a partir de finales del siglo XIX, por ejemplo, con todos los surgimientos de las físicas termodinámicas y también de las teorías del proceso en filosofía. O sea, hay la idea, a medida que el mundo se va haciendo más complicado, a partir de la revolución industrial, por ejemplo, se da la idea de que no se puede explicar todo lo que sucede de forma simple, con entidades simples, con combinaciones simples, con leyes simples, sino que de algún modo las explicaciones tienen que ser más complejas. Entonces, aunque no haya calado, ha calado bastante, pero aunque no haya calado totalmente y la imagen del darwinismo sea la del darwinismo sintético, es decir, mutación más selección natural,
Sin embargo, a partir de la ecología, a partir de todas estas teorías que son del mismo tipo, esto se va entendiendo cada vez mejor. Es que ahí es donde quería llegar. Muchas veces parece que planteamos una teoría ecológica, una ética ecológica incluso, como producto de una conciencia, evidentemente lo es, pero también responde a nuestra naturaleza biológica. Es decir, nosotros no subsistimos sin sol, sin agua, sin oxígeno, sin elementos físico-químicos, pero tampoco subsistimos sin los elementos orgánicos, vamos a suponer bacterias, con los que convivimos y necesariamente. Por lo tanto, aunque no haya que pasar obligatoriamente del ser al deber ser, esas falacias ya las conocemos, verdaderamente sí están justificadas unas posturas más ecológicas, porque si queremos seguir hablando en términos de individuación, la individuación solo la vamos a tener si sostenemos al sistema que nos mantiene. Lo veíamos con Hernando, lo estamos viendo con mucha gente, ¿no? La individuación es una abstracción que es necesaria en determinados niveles del manejo de lo real. Pero claramente la mirada actual y la ciencia no es una descripción objetiva de un mundo objetivo, sino es una descripción a partir de una mirada que se sostiene y se necesita y se provoca, y a la vez provoca la realidad que va generando. Y nosotros necesitamos esa mirada porque claramente vivimos en universos hiperconectados. Entonces las conexiones no son conexiones directas que van en una única dirección, sino que son conexiones que tienen retroactividad, que mantienen sistemas constantes, homeostáticos, etc. Es lo mismo decir esto que decir lo otro. Por ejemplo, en la biología de Wilson, el sujeto ya no es el sujeto, sino es un superorganismo, como el hormiguero, que es un conjunto de hormigas. En muchos pensadores contemporáneos que vienen de la ciencia como Wilson o que se dedican propiamente a la filosofía estricta, esto ya aparece como una evidencia porque además lo que pone de relieve, y esto es importante, es una refutación de lo que fue el darwinismo social. O sea, el darwinismo tenía una faceta biológica y una faceta sociológica que desarrolló Spencer, aunque está en Darwin, que es que de alguna manera el triunfador se veía justificado porque la vida le daba la razón de su actitud. Mientras que había, como sabéis, en el siglo XIX una teoría alternativa de interpretación de la evolución frente a la de los ingleses, que era la teoría de Kropotkin, que sostenía que es la colaboración la que nos permite sobrevivir. La teoría endosimbiótica, aunque no se traduce, porque hay una polémica entre ellos, porque no todos son kropotkianos, aunque no se traduce directamente en un apoyo mutuo, en una colaboración, sí muestra que por aquí hay que pasar. Entonces puede haber competencia, puede haber lucha por la vida, sí, pero la estructura profunda de la vida no es la selección natural en una competición feroz, despiadada, donde el sujeto es un gen que trata de procrear, de reproducirse, sino lo que es la estructura fundamental es la colaboración en el sentido de la producción de organismos como entidades colaborativas en sí mismos. Sí. Recordamos también aquí a Vandana Shiva, ella misma nos hablaba diciendo hay que cambiar el paradigma. Tenemos un paradigma como que la ley de la naturaleza es la competitividad y la ley de la naturaleza es más bien la colaboración. Pero lo que me ha gustado es cuando, si nos escuchamos el lenguaje, estamos hablando de redes informáticas y estamos hablando de redes biológicas. Verdaderamente esto es un sistema en red. Y un sistema en red triunfante, porque se adaptó, fue el origen de la vida. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, y os animamos a que leáis a Margulis, porque nos da una imagen distinta. Además ella es muy polémica, porque también tiene luego su parte oscura, por decirlo así, porque ella defendía mucho aquello en lo que creía. Entonces, a veces abordaba teorías muy arriesgadas o peregrinas. Por ejemplo, ella tiene una interpretación del 11 de septiembre, de los atentados islamistas contra las Torres Gemelas de Estados Unidos, que es muy peculiar. Sostiene que las torres fueron derribadas no por los aviones de ATA y compañías, sino por miembros de la extrema derecha norteamericana mediante voladuras desde abajo. Tiene una teoría, ella lo justifica, lo defiende, hay más gente, y ella arriesgó mucho defendiendo esta hipótesis, que nosotros hoy pensamos que no es correcta, no somos especialistas en el tema, pero que muestra que ella se enfrentó a toda la opinión establecida, a toda la evidencia de las imágenes y lo defendió con uñas y dientes. O sea, que era una mujer. Tenía lo que Wollstonecraft nos decía, hay que educar también en el carácter. Tenía carácter. Tenía carácter, sí. Ella era una mujer que intentó vivir a fondo aquello que le interesaba, aquello en lo que creía, de alguna manera. Pues muchas gracias, José Antonio. Esperamos que os haya interesado. Hasta la próxima.